We've been talking about the resurrection of Jesus Hemos estado hablando sobre la resurrección de Jesús and how one experience of the Holy Spirit came. y como una experiencia del Espíritu Santo vino. Although the doors were locked for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst. Aunque estaban cerradas las puertas por temor a los judíos, Jesús apareció entre ellos He said, "Peace be with you." y dijo, paz a ustedes, And then he showed them his wounds. y luego les mostró sus heridas. A second time he said, "Peace be with you." Una segunda vez dijo, paz contigo, And then he breathed on them. y luego respiró sobre ellos. It was interesting today in the gospel reading. Era muy interesante hoy día en el Evangelio. The Lord called to his side those he had chosen. El Señor llamó a su lado los que había escogido. What intimate language. Qué lenguaje tan íntimo, Called to his side. llamado a su lado. And I saw the old ox call the young ox to its side. Y ahí vi el buey viejo llamar a los bueyes jóvenes a su lado. We know from the scriptures that Thomas wasn't in the room that night. Sabemos de las escrituras que Tomás no estaba en el cuarto esa noche. We're not exactly sure where Thomas was at. No sabemos dónde estaba Tomás. But I've done very deep scriptural research. Pero he hecho un poco de investigación de las escrituras. I've studied several histories and chronicles. He estudiado varias historias y también relatos. I believe, Y yo creo, and I'm quite sure this is true, y estoy seguro que es verdad, you recall that they were in the room because they were afraid. te acuerdas que estaban en el cuarto porque tenían temor. Everybody was afraid to go out. Todos tenían miedo de salir. So they had drawn sticks, Entonces habían hecho palitos and Thomas had lost. y habían sacado y Tomás perdió en ese juego. And they sent him out of the upper room to get pizzas for everybody. Y le enviaron a Tomás para que vaya a comprar pizza para todos. Como Because había perdido. they were afraid to go out as a group. Porque tenían miedo de salir como grupo. So poor Thomas opens the door and sneaks out to get pizzas. Entonces Tomás abre la puerta, mira, no hay nadie, va para coger pizza. So he's gone quite a long time. They had a lot of pizzas. Y está fuera mucho tiempo y tenía varias pizzas. And he comes back to the upper room. Y retorna al cenáculo. And everybody is just in Y ecstasy. todo el mundo está en éxtasis. Somebody here want a pizza? Alguien quiere una pizza. And everybody's just lost. Todo el mundo está perdido. It's interesting. They tell him what happened, Es interesante, le dicen lo que pasó and he doesn't believe it. y no lo cree. In fact, he refuses to believe it. Es más, se rehúsa a creerlo. And until I actually put my fingers in the nail prints Hasta que yo ponga mis dedos en su llaga and put my hand in his y side, mi mano en su costado, I'm not going to believe it. no lo voy a creer. So a week later, Entonces una semana pasa, after they had finished their pizzas, después que habían terminado sus pizzas, Jesus comes back in. Jesús retorna. The doors are still locked. Las puertas están todavía cerradas. I hope you don't hit me in the forehead. Hola, no me pegues en la cabeza con eso. The doors are locked and Jesus comes back the second time. Las puertas están cerradas y Jesús retorna por una segunda vez. And the first thing he says, Y lo primero que dice, "Hey, Thomas, oye, Tomás, come here." ven aquí. Like, Jesus has that way. He's so subtle, Jesús es tan, así tiene su manera, no es tan sutil, but he kind of gets you to that point. pero te lleva como a ese lugar, ese punto, And he says to Thomas, y le dice a Tomás, "Come on over. venga aquí, It's okay. está bien, Go ahead and put your finger in the hole. pon tu dedo en la llaga, Go ahead and put your hand in my side." pon tu mano en mi costado. Now, what's interesting, we don't know in the scriptures if Thomas said, "Okay," and actually did it, Es interesante, no sabemos en las escrituras si realmente Tomás dijo, ok, y lo hizo de verdad. or maybe with Jesus's challenge,
that was enough. O quizás con el reto de Jesús ya era suficiente. But his response was, my Lord and my God. Pero su respuesta y su reacción era, mi Señor, mi Dios. And Jesus says, you believe because you have seen. Y Jesús dice, crees porque has visto. Blessed are those who have not seen and yet still believe. Dichosos los que no han visto y creen todavía. But that whole account raises a lot of questions. Pero toda esa historia hace surgir muchas preguntas. On Friday afternoon, El viernes en la tarde, physically, Jesus looks in pretty bad shape. físicamente Jesús parece mal físicamente. And whether either in our own personal reflection O en y también en nuestra reflexión personal. or in the movie of the Passion of Jesus, O en la película de la Pasión de Cristo. according to the prophet Isaiah, Según Isaías, the man is almost unrecognizable. el hombre casi no lo pueden reconocer. Está tan desfigurado. He's so marred, so disfigured. Tan desfigurado, tan maleado. And now on Sunday, Ahora el domingo he's different. está diferente. He's glorious. Es glorioso. He's beautiful. Es bello. He's not dripping blood all over the floor. No está como que arrastrando sangre por todas partes. He's victorious. Es victorioso. He's risen. Él es resucitado. He's in the glory of the Father. Está en la gloria del Padre. He's different. Está diferente. But here's something. Pero aquí hay algo. God raised Jesus from the dead. Dios resucitó a Jesús de la muerte. He didn't just restore him to a natural life. No solamente le restauró a una vida natural. He's resurrected. Él es ahora resucitado. A totally different kind of being. Un ser totalmente diferente. And yet, Pero he has 5 holes in him. tiene 5 huecos en su cuerpo. And the question is this. Y la pregunta es esta. If God has the power to raise Christ from the dead, Si Dios tiene el poder de levantar a Jesús de la muerte, certainly he could close up 5 more holes. se parece lógico que Él también podría cerrar 5 huecos más. Why doesn't he finish the job? ¿Por qué no termina la obra? The face isn't all marred and ripped up. La cara no está todo así cortado y destrozado. His left shoulder isn't hanging out. Su hombro izquierdo no sé que está ahí colgado. Why did God finish the job and make him complete? ¿Por qué no hizo la obra completo Dios y lo hizo a Él? ¿Por qué no lo hizo completo? The correct answer, the right answer, La respuesta correcta is the resurrected Christ had to keep his wounds es que el Jesús resucitado tenía que mantener sus llagas so he could be identified with the cross. para que le identifiquen a Él con la cruz. If he came back perfect, Si Él regresó perfecto, then they say, well, you brought the twin in. has traído el gemelo, pero no el verdadero. No, you first. No, yeah. They brought the twin in. No, llevaron el gemelo ahí. It's not the same man. No es el mismo hombre. But the fact that this living, glorified being still carried these 5 wounds Pero el hecho que este ser que era glorificado y victorioso todavía tenía las llagas is a perpetual connection to the cross. es una conexión perpetua a la cruz. It's the same person. Es el mismo ser. That's the correct answer. Esa es la respuesta correcta. I think there's another reason. Creo que hay otra razón. I think Jesus knew that Thomas Creo que Jesús sabía que Tomás and the rest of us y el resto de nosotros need a little help. necesitamos un poco de ayuda. We need something to touch. Necesitamos algo a palpitar, tocar. We need somewhere to go. Necesitamos ir a algún sitio. Now, we don't know if Thomas put his hand in the side. We don't know that. Perhaps he did. Maybe he didn't. We don't know. No sabemos si Tomás realmente puso su mano. No sabemos si sí o no. But you recall that we were looking the other night about the broken heart of Jesus. Pero esta noche, ¿te acuerdas que hablamos del corazón roto de Jesús? If Thomas did indeed put his hands into the side, Si Tomás puso su mano dentro del costado de Jesús, at the end of that
channel that was punched by that al lance, final de ese camino que estaba cortado por la lanza, Thomas, literally, his fingers would have touched the broken heart of Jesus. sus dedos hubiera tocado el corazón roto de Jesús. Sometimes we need to touch. A veces tenemos necesidad de tocar. And while Christ said, blessed are those who don't need this and still believe, blessed are those, Aunque Jesús dijo, dichosos los que no necesitan esto y todavía creen, most of us aren't there. la mayoría no estamos ahí. And every once in a while, Y de vez en cuando we need to touch the wounds of Christ. tenemos que tocar las llagas de Jesús. That mystery, Ese misterio, that invitation, the open hands, that esa invitation invitación, ¿no? Como dijo el Padre, las manos abiertas, applies to our lives as well. aplica a nuestras vidas también. In one place, En un lugar, St. Paul says San Pablo dice, that all of us here have already been raised. todos aquí hemos sido resucitados. We already are. That's our state. We are already raised in Christ Ese Jesus. es nuestro estado, ya estamos resucitados en Cristo. I don't feel like that every day. No siento eso todos los días. The opening song we had today, which was beautiful. La canción de entrada de la misa, que era muy lindo. You know, God, you say this, but this is how I feel. Dios, tú dices esto, pero eso es lo que yo siento. There's a mystery not only in the resurrected wounds of Christ, Hay un misterio no solamente en las llagas resucitado de Jesús, Jesús resucitado. there's a mystery in our wounds. Hay un misterio en nuestras llagas. And I would guess every one of us here Y yo me imagino que cada uno de nosotros aquí has experienced God's healing in our lives. ha experimentado sanación de Dios en nuestras vidas. Things that at times were debilitating in our past. Cosas que en un tiempo nos hacía cojear o debilitaba de nuestro pasado. That they no longer have power over us. Y ya no tienen poder sobre nosotros. And God in His mercy has healed many, many of our wounds. Y Dios en su misericordia ha sanado muchos de nuestras heridas. But He hasn't taken all of them away. Pero no ha quitado todos. And I think some of our brothers and sisters, perhaps from other denominations, Creo que algunos de nuestros hermanos y hermanas de otras denominaciones, well, you know, you got to keep going. You don't have enough faith, and Jesus wants to clean the whole thing. y que tienes que seguir adelante, no tienes suficiente fe, Él quiere limpiarlo todo. And we read just the other day, Y hemos leído el otro día, if anyone is in Christ, si alguien está en Cristo, they're a new creation. son una nueva criatura. All has passed away. Todo ha pasado. Behold, I make all things new. Aquí hago todas las cosas nuevas. If that is the case, Si eso es la verdad, what are these wounds in my life? ¿y qué son estas llagas en mi vida? God has done so much for me already. Dios ha hecho tanto para mí hasta ahora. I know He's capable of patching up a few more Yo holes. sé que es capaz de pues cerrar esta heridita por acá y la otra. And sometimes we get frustrated with God. Y a veces nos frustramos con Dios. And sometimes we get frustrated with Y a ourselves. veces nos frustramos con nosotros mismos. Why do I keep coming back to this? ¿Por qué siempre estoy retornando a lo mismo, a esto? I thought this was behind us. Yo pensé que esto ya estaba atrás. I always say that I've really struggled with fear. Tengo que decir que yo he luchado mucho con temor. And I'm proud to tell you that I've got it reduced now. I only have to struggle with fear in 3 areas of my life. Y ahora, con orgullo digo, solo tengo que luchar con el temor en 3 áreas de mi vida. Everything else has been taken care of. I just got 3 areas left that I struggle with fear. El resto se ha sanado, pero hay 3 áreas que todavía no. My past, my present, and my future. Those are the 3. Everything else is going El great. resto está bien. And Father Isaac,
Father Lucas, today you were talking about Hoy, Padre Lucas, tú estabas hablando, trusting God confiando en Dios. in that situation. David David trusted the Lord to make confiaba everything right. en el Señor, que Él iba a arreglar todo, poner todo en orden, In that moment en ese momento and into the future. y al futuro. He said, and you commented, Él dijo, y tú comentaste, I'm going to leave this in God's hands. yo pongo esto en las manos de Dios. God will be my judge. Dios será mi juez. God will work things out. Dios hará y trabajará estas cosas. And when we talk about faith, Y cuando hablamos de fe, we talk about faith today and now, hablamos de la fe hoy y ahora, and we talk about faith as it goes towards the future. y también hablamos de fe con la mirada hacia el futuro. We don't often talk about faith for our past. Muchas veces no hablamos de fe sobre nuestro pasado. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. People fear the present because of things that might happen. Gente tema el presente por cosas que posiblemente pueden pasar. People fear the future because of things that might happen. También temen al futuro por cosas que pueden pasar. People fear their past because of things that have already happened. Y gente teme el pasado por cosas que ya han pasado. And somehow that past is going to catch up or cause problems. Y de alguna forma ese pasado va como que llegar a mí, causar problemas. And many of us, Y muchos de nosotros, sometimes through the worldly things, quizás a veces a través de las cosas mundanas, and sometimes in a kind of a quasi spiritual way, y a veces por como forma cuasi espiritual, we run from the past. corremos y huimos del pasado. We run from the pain, the wounds, the memories. Huimos del dolor, de la memoria. So, what are these wounds that we have, and why do we have them, and why doesn't God do something about them? Entonces, ¿cuáles son estas heridas y por qué los tenemos y por qué Dios no los arregla de una vez? Well, God is doing something about it. Dios sí está haciendo algo. He's doing a lot about it. Está haciendo mucho. What's interesting about the wounds of Christ on Sunday night, Lo que es muy interesante de las llagas de Jesús el domingo en la noche they're the same wounds of Christ on Friday afternoon. son las mismas llagas del viernes en la tarde. But something has happened to them. Pero algo ha pasado a ellos. They're not running blood and pus. No están chorreando sangre y pus. They're not infected. There's not a bad smell. No hay una infección, no huele malo. They're wounds, Sus heridas but they're resurrected wounds. son heridas, pero son heridas resucitadas. I have a friend who, as a very young child, was sexually abused Yo tengo un amigo que cuando él era joven fue abusado sexualmente in horrible ways. en maneras muy terribles. And it ruined this girl's life. Y arruinó la vida de esta joven. Physically, psychologically, relationally, at every level, this woman was a wreck. Físicamente, psicológicamente, en todo sentido había hecho desastre de su persona. She even considered suicide as somehow trying to get away from her past. Ella consideró el suicidio como para poder escaparse del pasado. And then she encountered Jesus. Y luego ella tuvo un encuentro con Jesús. And a long process of healing and time before the Blessed Sacrament and ministry. Long Y un process. proceso largo de oración, de ministerio, un proceso largo. But something happened to those wounds. Pero algo pasó a esas llagas, esas heridas. I saw her a while ago. La vi hace un tiempo atrás. She's an adult now. Es un adulto ahora. And you know what she's doing for a living? ¿Y sabes lo que ella hace ahora para ahora? She's a counselor for women who have been abused. Ella es un consejero para mujeres que han sido abusadas. And here's what she said. Y esto es lo que ella dijo. I can't pretend it never happened, Yo no puedo pretender que nunca ocurrió, but it no longer has power over me. pero ya no tiene poder sobre mí.
It's part of my life, es parte de mi vida, but it's not the dominant part of my life. pero no es la parte dominante de mi vida. It no longer sets the theme. Ya no pone como la temática de mi vida. I still think about it, Lo pienso, me recuerdo, but it no longer controls me. pero ya no me controla. So the wounds are there, Entonces las llagas están ahí, but the infection has been drained out. pero como que la infección ya se ha limpiado. A good friend of mine was in the Vietnam War, Un amigo mío estaba en la guerra de Vietnam and he was in a tank y estaba en un tanque and in many hot battles. y también en muchas batallas así candente. He was young, Él era joven, kind of a wild man, casi como un poco loco el hombre pretty full of himself. y también bien arrogante. And one day he was sitting in on his cot cleaning his rifle, Y un día estaba sentado como en su cama limpiando su escopeta and then there was just a bright light. y hubo una luz brillante. The North Viet Cong had sent mortars into the U.S. compound. Habían mandado los enemigos como bombas a donde estaban ahí los soldados americanos. My friend had the front part of his skull blown off his head, Mi amigo, parte de su cráneo aquí adelante fue totalmente como quitado de su cara and the carnage was horrible. y ver toda la carnicería era terrible. They thought he was dead on the spot, Pensaron que él estaba muerto, but somebody literally picked up his skull, put it on, and put a belt around his head. pero literalmente alguien agarró la parte de su cabeza y se lo puso de vuelta y puso como una Cintura? cinturón. Cinturón, Gracias. excuse me. And years of surgeries and therapies, Años de cirugía y de terapia, but he lived. pero vivió. And he finally came back to the United Y States, finalmente retornó a los Estados Unidos pretty severely handicapped. severamente minusválido. A lot of paralysis in his body. Mucha parálisis en su cuerpo. And he had a long recovery. Y él tuvo como una recuperación larga. And he told me one Y time, él me dijo una vez, the day that my skull was blown off el día que mi cráneo fue así separado de mí, was the day that I was saved. fue el día que fui salvado. Because up to that day, Porque hasta ese día I was on a fast track to hell. yo estaba en camino rápido al infierno. But in this disaster, Pero en este desastre, my whole life was redirected toward God. toda mi vida fue redireccionado hacia Dios. I bless God for this. Y yo bendigo al Señor por esto. The man suffers horribly to this day. El hombre sufre hasta ahora horriblemente, But with all of his paralysis and pero difficulties, con todo su parálisis y sus dificultades, he went back to college, retornó a la universidad, got a degree in social work, se bachilleró en trabajo social and now he's a counselor for disabled veterans. y ahora es un consejero para veteranos que también son minusválidos. So there's a resurrected wound. Hay una llaga resucitado ahí. Christ invites us to touch woundedness. Entonces Cristo nos invita a tocar lugares heridos o cosas heridas. And we somehow think, oh, we can't do that. Y nosotros pensamos, oh, no podemos hacer eso. We have to present ourselves as we've got it all together. Tenemos que presentarnos como que yo lo tengo todo bien, y estoy totalmente bien. I've given my life to Jesus and everything is fine. Yo he dado mi vida a Jesús y todo está bien. And the reason we give, Y la razón que damos, I want to be a good witness for Jesus. yo quiero ser un testigo bueno para Jesús. The real reason is Pero la verdadera razón es, we cannot reconcile the testimony we think we're supposed to give no podemos reconciliar el testimonio que pensamos que debemos dar
and that gap with our own brokenness. y ese como espacio con nuestro propio quebrantamiento. We don't know how to reconcile these No two. sabemos cómo reconciliar las dos. And so we hide our pain from each other. Entonces escondemos nuestro dolor del otro, We hide our sin from each other. escondemos nuestro pecado del otro, We hide our brokenness from each other. escondemos esa parte quebrantada nosotros del otro. And it's the big secret between me and God. Y es el secreto grande entre mí y Dios. But I'm going to try to put on the best for all of you. Pero yo voy a intentar de ponerme lo mejor, la mejor apariencia para todos ustedes. But Christ didn't hide his wounds from us. Pero Cristo no escondió sus llagas de nosotros. And he actually invites us to touch the wound. Y hasta nos invita a tocar la llaga. I heard an amazing story once from South America, maybe in the 1700s. Yo escuché una historia asombrosa de Sudamérica, creo que más o menos en los 1800. I think it was somewhere along on the Atlantic side, I Y think. creo que en el lado Atlántico, si no me equivoco. There was a sailing ship going up along the coast. Había un barco de vela pasando por la costa, In the midst of a terrible hurricane. en medio de un huracán muy fuerte. And one of the men, the crew handling the ship, got washed overboard. Y unos de los que estaban ahí trabajando el nave fueron echados a la playa. Well, this is a sailboat. It's not a motorboat. You don't turn it around. Entonces, este es un barco de vela, no tiene motor, entonces tú no lo manejas así tan fácil. And they're in the middle of this terrible Y storm. están dentro de una tormenta terrible. So the ship keeps going and he's left behind. Entonces el barco sigue y este hombre quedó ahí. He was only a few kilometers off the shore. Solo estaba unos kilómetros de la costa And he was a good swimmer. y él podía nadar bien. So his only chance was to try to make it to the coast. Entonces la única oportunidad para él era intentar llegar a la costa nadando. And the waves were huge and the wind was strong. Las olas grandes, el viento fuerte. And even though this normally would not have been too difficult, he wasn't sure he was going to make it. Y aunque no era normalmente difícil este camino, pero él sabía dentro, creo que no voy a llegar. And as he's swimming closer to the Y coastline, mientras está nadando y acercándose a la costa, he also realizes there's no beach. se da cuenta no hay una playa. It's like a rocky cliff. Son todo rocas y piedras y como un colina. There's nowhere to land. There's nowhere to get out. No hay como un lugar donde tú puedes aterrizar y salir. So he just keeps swimming and just barely trying to get there. Entonces sigue nadando y casi a las justas llegando. As he's getting close to the shoreline, Mientras se está acercando ya a la playa, la parte de la tierra, he's exhausted. He can't go any farther. está agotado, ya no puede seguir. But some of these big rocks were, in the water, sticking above the water. Pero algunas de estas piedras estaban dentro del agua, pero un poquito más arriba de la superficie del agua. And if I can just get to a rock and rest and catch my breath, I'll make it further later. Si solo puedo llegar a una de estas piedras y descansar un poquito, después voy a poder avanzar más. So there's this big rock coming up out of the water, Entonces hay una piedra muy grande saliendo del agua and he swims over to it, y nada hacia ella and it's been completely smoothed by the wave action. y está totalmente liso por las olas que siempre le están dando. And a kind of a seaweed has grown on the rock. Y un poco como algea o como una planta, algas ha crecido sobre ella. And the next wave throws him up on the rock. Y el próximo ola lo tira sobre la piedra. And he's scratching and sliding Y back está down. intentando agarrar, pero otra vez se desliza. The next wave throws him on the rock. Próximo ola lo tira en la piedra. He's grabbing this thing. He's willing himself to get to that rock. Con sus fuerzas, todas sus fuerzas y voluntad, está intentando de agarrarse de esta piedra. Slides back Y down. nuevamente se desliza. This is going to kill me. This wave has smashed me, and I can't get out of it. Esto me va a matar porque la ola me tira contra esta piedra. A little ways away was another rock. Ahí un poco más allá había otra piedra. And for whatever reason, this rock had a big crevice in it, and it was more broken. Y por alguna razón esto tenía más huecos, estaba más quebrado esta piedra. So literally with his last breath, he swims for this other rock. Entonces literalmente con su último aliento ya llega y busca esta piedrita.
And when the wave picks him up and throws him against the Y rock, cuando la ola le empuja hacia la piedra, this time he can jam a hand into the crevice. ahora sí puede meter como una mano dentro de uno de los huecos que se había formado. The wave lifts him up again. He gets a foot in the crevice. Y otra vez la ola y ahora un pie. And he literally is able to climb up into the rock. Y literalmente puede ahora subir y estar dentro de la roca. And he waited there for about 2 days Y se quedó ahí 2 días. and finally made it to shore and finally was rescued. Y finalmente llegó a un lugar bueno y fue rescatado. But it's interesting. Pero es muy interesante. The first rock La primera piedra was too smooth. era demasiado suave, lisa. There's nowhere to get a handhold. No hay lugar donde uno puede meter en la mano y agarrar. The second rock was broken La enough segunda roca era suficientemente quebrada to give a stranded person a handhold. para dar a una persona perdida un lugar donde poder agarrar. Aren't we all swimming through life No todos estamos nadando por la vida and feeling, where do I go? y diciendo, ¿dónde voy? I can't survive this life. Yo no puedo sobrevivir esta vida. And here's somebody, Y aquí hay alguien, here's a place that I can hold on to. aquí hay alguien, un lugar donde yo me puedo agarrar. When the wave of the Spirit throws me against the rock, Cuando el ola del Espíritu me tira contra la roca, He allows me a place to hold on to. Él me da un lugar donde yo puedo agarrar. When young women say, nobody can understand the shame that I feel, Cuando jóvenes dicen, nadie puede entender la vergüenza que yo he experimentado, experimento, my friend who has been abused can say, mi amiga que fue abusada puede decir, hold on here. mira, agárrate de aquí. When somebody talks about their physical difficulties, the trauma of war, and nobody understands, Cuando alguien habla de las dificultades físicas y la trauma de guerra y nadie me entiende, my friend says, mi amigo dice, put your hand in my side. pon tu mano en mi costado. Every one of us Cada uno de nosotros can offer another person a place to hold on to. podemos ofrecer a otro un lugar por donde agarrar. And the reason that we still have these wounds, Y la razón que tenemos todavía estas heridas, brothers and sisters, you and I, like Jesus Christ, hermanos y hermanas, tú y yo como Jesucristo are a bridge somos un puente between the resurrection and the cross. entre la resurrección y la cruz. St. Paul says you have been raised, San Pablo dice, has sido resucitado. and St. Paul says you have been crucified. Y San Pablo dice, has sido crucificado. And right now, on this Friday morning, Y ahora, en este viernes, these two realities coexist in you. estas dos realidades coexisten en ti. It's not an administrative mix-up. No es como un error administrativo, God hasn't somehow made a mistake. no es que Dios se ha equivocado. He's bringing the resurrection and the crucifixion together in you. Él está trayendo la resurrección y la crucifixión junto en ti. And people can look at you and see the glory, Y gente puede mirarte y ver la gloria, and people can look at you and see the cross. y gente puede mirarte y ver la cruz. And they both have to exist in you. Y los dos tienen que existir en ti. They both have to be there. Ambos tienen que estar. The world needs a place to hold on to. El mundo necesita un lugar por donde poder aferrarse. We have to trust this. Tenemos que confiar en esto. We have to believe this even if we don't understand it. Tenemos que creerlo aunque no lo entendamos. St. Paul says, I don't understand myself. Y San Pablo dice, yo no me entiendo a mí mismo. The good that I should do, I never do Lo that. bueno que debo hacer, pero nunca hago eso. The things I hate, I do that all the Y time. las cosas que odio, eso cada rato. What's wrong with me? ¿Qué pasa conmigo? Welcome to Christianity. Bienvenido al cristianismo. That's exactly this mysterious struggle all of us have. Es exactamente esta lucha misteriosa que cada uno de nosotros tenemos. Again, Father Lucas spoke so beautifully today about trusting God. Padre Lucas
habló tan maravillosamente sobre confiando en Dios. Jesus said something very interesting. Jesús dijo algo To muy Thomas. interesante a Tomás. He said, come on and, go ahead and do this. Le dijo, ven, haz esto. And then he said, Y luego dijo, and do not persist in your unbelief. no sigues en tu no creer, en tu carencia de fe. Some would say, do not continue in your unbelief. No siga, algunos dicen, no sigues en tu falta de fe. Do not remain in your unbelief. No permanezcas ahí. So in that word, there's an interesting snapshot into the heart of Thomas. Entonces ahí hay como una interesante fotografía del corazón de Tomás. Because you remember what he said last week when he brought in the pizzas. Porque te acuerdas lo que dijo la semana pasada cuando trajo la pizza. Unless I see it, Aunque si yo no lo veo, I will not believe. yo no voy a creer. He had made a decision not to believe. Hizo una decisión no creer. He had made a choice not to believe. Escogió no creer. I with my will, Con mi voluntad, with my intention, con mi intención, I'm closing the door to this. estoy cerrando la puerta a esto. So when Jesus says to him, Cuando Jesús entonces le dice, don't continue with this attitude. no sigues con esta actitud. Sometimes, A veces, life is overwhelming and we struggle. la vida es difícil y luchamos, But sometimes pero a veces we make choices. hacemos decisiones. We close the door. Cerramos la puerta Either because we're mad at God, porque quizás estamos enojados con Dios, or we're disappointed with o God, estamos desilusionados con Dios, or I just can't figure out what He's doing, o no puedo entender lo que está haciendo, or why did He let that o happen? por qué permitió que esto ocurra, Why didn't He stop those people? por qué no paró a esa gente, Why didn't He protect me? por qué no me protegió. And perhaps very subtly, Y quizás muy sutilmente we make a choice. hacemos una decisión. I will not Yo no voy believe. a creer. So, Jesus Entonces Jesús isn't bringing to Thomas's fears, Thomas's pain. That's not what this is about. Jesús no está llevándole sus temores, a su dolor. De esto no se trata. He's challenging Thomas on the decisions Thomas made because of the pain, because of the struggle. Está retando a las decisiones que ha tomado por el dolor y por la dificultad. Don't persist in this. No permanezcas en eso. Don't keep going in this direction. No sigues en esta dirección. Don't build your whole life around No this. construyes tu vida sobre esto. Don't make this your badge of honor. No ponga esto como tu letrero, Don't define yourself by no this. te defines por esto. I'm offering you a chance here. Yo te estoy ofreciendo una oportunidad aquí. I'm giving you another opportunity. Te estoy dando otra oportunidad. Open the door back up. Abre nuevamente la puerta. And in a manner of saying, Jesus could say, Y en alguna manera se podría decir que Jesús podría decir, I didn't close this door. yo no cerré esta puerta. And in a certain sense, I can't open this Y de door. alguna forma yo no lo puedo abrir. You chose to close this door Tú on me. decidiste cerrarlo. Now you got to choose to open the door. Ahora tú tienes que decidir abrirlo. Don't persist with this attitude. No persistes o permanezcas en esa actitud. Why did Thomas make that choice? ¿Por qué Tomás hizo y tomó esa decisión? Where was Thomas really on Easter Sunday night? De verdad, ¿dónde estaba Tomás el domingo en la noche de Pascua? I personally think the pizza theory is as good as any other Yo one. pienso que la teoría de pizza es el mejor o igual que todas las otras teorías. But there could be some other Pero explanations. quizás hay otra explicación. Everybody really thought Jesus was going to make a huge difference politically, culturally. Muchos pensaban que Jesús iba a hacer algo muy grande políticamente, culturalmente.
These guys had given up 3 years of their life following a dream. Estos hombres habían dejado y sacrificado 3 años de su vida siguiendo un sueño. When you read the scriptures, it all sounds so wonderful. Cuando lees las escrituras suena muy bonito, But what did it cost these people personally pero ¿qué le costó personalmente for those 3 years? a estas personas esos 3 años? How many times they themselves were afraid? You remember Jesus says, let's go to Jerusalem. Acuérdense que Jesús dice, por ejemplo, vamos a Jerusalén. Are you crazy? ¿Estás loco? They were trying to kill you. Estaban intentando de matar. And wasn't it Thomas who said, let's go with him and die with him? Y no era Tomás que dijo, bueno, vamos con él a morir con él. Was it Thomas or was it Andrew? I think it was Thomas. So Thomas is saying, let's go. Y Tomás está diciendo, vámonos. All of a sudden, we call him, doubting Thomas. We should call him heroic Thomas. Le llamamos Tomás que duda, pero podríamos decir heroico Tomás. Thomas says he's willing to follow Jesus, come what may. Tomás dice, él está dispuesto a seguir a Jesús, sea lo que sea. And then, come what may, happened. Y cuando sea lo que sea, pasa. And I believe Y yo creo, Thomas felt betrayed. Tomás se sintió traicionado. I believe Yo creo, Thomas was really disappointed. estaba muy desilusionado. I honestly think Thomas was mad that Jesus let himself get killed. Yo creo que Tomás estaba enojado que se dejó matar. How could you let this happen? ¿Cómo pudiste dejar que esto ocurra? They'd seen his power. Han visto su poder. He could have wiped everybody out. Podría eliminarle a todos. I don't No understand. entiendo. After all that we gave Todo you, lo que te hemos dado a ti, how could you let us down like ¿cómo this? tú nos podrás así desilusionar? In a way, Judas betrayed you, De alguna manera Judas te traicionó a ti, but in a way, you betrayed us. pero de alguna manera tú nos traicionaste a nosotros. I think Thomas was mad at Jesus. Yo creo que Tomás estaba enojado con Jesús. And when we're mad, Y cuando estamos enojados, the doors close. las puertas cierran. Now, I'm sure you, good souls, have never had these kinds of Yo me imagino struggles. que ustedes, tan buenas personas que son, nunca han tenido problemas aquí en esto. But something happened to me about a year or two ago. Pero algo me pasó hace como 1 año o 2. And now with hindsight, Y ahora mirando atrás, I recognize I was mad at God. yo me doy cuenta que yo estaba enojado con Dios. I didn't say much to him. No le dije mucho. In fact, I didn't say anything to him. La cosa es que no dije nada realmente. I just closed the doors Solo cerré las puertas and was mad. y estaba enojado. I chose to close the doors. Yo escogí cerrar las puertas. And I think Thomas chose to close the doors. Y creo que Tomás decidió cerrar las puertas. And I suspect once or twice in your lifetime, Y yo sospecho que 1 o 2 veces en tu vida you chose to close the doors. has escogido cerrar las puertas. And the only way to open the door Y la única forma de abrir las puertas is to go back to the resurrected wounds. es retornar a las llagas resucitadas. That's where we have the capacity to say, my Lord and my God. Ahí es donde tenemos nuevamente la capacidad de poder decir, mi Dios, mi Señor. I've had the privilege of working with some of you in Lima doing some leadership formation. He tenido el privilegio de trabajar con algunos de ustedes en Lima con formación de líderes. And we haven't always done this, but sometimes we do a little exercise. No siempre hemos hecho esto, pero a veces hacemos un pequeño ejercicio. I give people about a meter long piece of paper from a adding machine tape. Yo le doy con un papel de como 1 metro de largo, así angosto el papel. And I ask them to put a little X towards the edge of this side of the paper. Y yo le pido que pongan como un X en este lado del papel. Then way at the other end of the paper, Y al final de la parte del papel they put down today's date. ponen la fecha de hoy. Take some time for prayer. Toma tiempo para orar And we ask people to start filling in
their life. Y les pedimos a las personas a comenzar a llenar sus vidas. And at first people are a little, kind of laughing. They don't know what to do. Al principio están como que medio que se ríen, no saben exactamente qué hacer. But once people enter into it, Pero ya cuando las personas se involucran, it's a holy moment. es un momento sagrado. And I've seen people actually weeping as they're filling these Y things yo he in. visto hasta personas llorando cuando lo estaban llenando. And it's everything. Y es todo. The day I was married, El día que me casé, when I was a little child and my dog was hit by a car. cuando era niña y alguien mató a mi perro con un carro, My grandma died of cancer. mi abuela murió de cáncer. It's good, it's bad, it's funny, it's silly. Es bueno, es malo, difícil, alegre, It's their life. es su vida. And as Father Lucas was saying last Y night, como Padre Lucas decía anoche, it's a chain. es una cadena, Every link, it's every bead of that rosary. es cada una de las bolitas de ese rosario. And people start to see, Y gente comienza a ver, at the time these things were bad and horrible and scary and difficult. que momentos que eran horribles, terribles, difíciles, But when I look at them in the context of the whole story, pero cuando los veo en un contexto de toda la historia, those things now are part of my story. esas cosas ahora son parte de mi historia. And if this hadn't happened, Y si esto no hubiera ocurrido, then I would have never been there, yo nunca hubiera llegado aquí and then I could have never got to y there. él nunca acá hubiera llegado. So you and I Entonces tú y yo are in community estamos en comunidad. after receiving the Eucharist. Después de recibir la Eucaristía, We're all committed Christians todos somos cristianos comprometidos in a profound relationship with en God. una relación profunda con Dios. Everybody here Todos aquí has been crucified with han Christ. sido crucificados con Jesús. And everybody in this Y room right cada now persona en este cuarto ahora has already been raised with ya Christ. ha sido resucitado con Jesús. You have experienced the anointing and the fire of the Holy Spirit. Has experimentado la unción y el fuego del Espíritu Santo. Your life has purpose and meaning and dignity. Tu vida tiene propósito, tiene sentido y dignidad. You are pulling at the side of the old ox, Y estás así jalando al lado del buey antiguo and your life has eternal y consequences. tu vida tiene consecuencias eternas. What had to happen ¿Qué tuvo que pasar in all of our en lives todas nuestras vidas to bring us together in this chapel on this Friday a morning? hacer para que todos estemos reunidos aquí esta mañana, el viernes, juntos? Had our parents made different Si decisions, nuestros padres hubieran hecho decisiones distintas, we wouldn't be here. no estaríamos aquí. Had our great-grandparents made different Si decisions, nuestros bisabuelos hubieran hecho otra decisión, we wouldn't be in this room right now. no estaríamos en este cuarto. So all of this Entonces todo esto has brought us to this moment. nos ha llevado a este momento. This is literally a historic gathering. Este literalmente es una reunión histórica. This moment Este momento has never happened in the history of the world before, nunca ha pasado en toda la historia de la humanidad antes and it will never happen y again. nunca va a pasar nuevamente. This is an eternal moment of destiny in this chapel right here and Un right now. momento eterno de destino en este momento, en esta capilla ahora. And this moment Y en este momento would not have been no possible hubiera sido posible except for those links of the chains of your life. si no fuese por esos eslabones de la cadena de tu vida. Not just the good, No solamente el buen parte, all the links todos of your life. los eslabones de tu vida. So, given that, Entonces, dado eso, can we choose to believe again? podemos nuevamente escoger creer nuevamente. Given that, Dado eso, can we surrender the shame of our wounds podemos rendir la vergüenza de nuestras heridas and surrender them back to God? y dárselos nuevamente al Señor. Can we still find redemption
podemos todavía encontrar redención in what we secretly think is still unredeemable. en lo que secretamente todavía pensamos no es redimible. The other day, and certainly even now, we can look at the wounds of Christ. El otro día y aún ahora podemos mirar las llagas de Jesús. And I made a reference to the other day, a line from the Psalms. Hice una referencia el otro día a uno de los salmos. And I'd like to read, it's just one line to Y you. quisiera leer, es solo una línea. It's Psalm 129. Salmo 129. Upon my back the plowers plowed. Sobre mi espalda los araderos aradaban. As they traced their long furrows. Mientras hacían sus líneas muy profundos y largas. I really believe that is actually a prophetic word from Psalms about the passion of Christ. Yo creo que esa es una palabra profética de los salmos que se trata de la pasión de Cristo. Upon my back the plowers plowed. Sobre mi espalda aradan los araderos. As they traced their long furrows. Y hacían sus líneas profundas y largas. That's Psalm 129 verse 3. Salmo 129 verso 3. And I've really taken those two lines to heart. Y yo he Deeply to tomado heart. esas líneas a corazón. And as we were looking at the slides the other night, looking at the banner of the shroud the other Y night, estábamos viendo así el manto de Turín, ¿no?, en la televisión. and as we can look at the crucifix even now, Y ahora podemos mirar el crucifijo ahora. they're plowing into the living body of God. Están arando dentro de la carne viva de Dios vivo. It's an interesting imagery. Es una imagen muy interesante. Why did the Holy Spirit use those words? ¿Por qué utilizó el Espíritu Santo esas palabras? The body of Jesus Christ is the field. El cuerpo de Jesucristo es el campo. And humanity is literally plowing the man's body up. Y la humanidad literalmente le está arando todo su cuerpo. A horrible, vile act. Un horrible acto, terrible. But why do people plow? Pero ¿por qué aradan las personas? In order to plant something. Para sembrar algo. And I really felt God showed me something that I could do with my life. Y creo que Dios me mostró a mí algo que yo puedo hacer con mi vida. I was thinking about the mess of my life. Yo estaba pensando en lo desastre que es mi vida. I think of the weeds and the plants that have grown. Yo veo las plantas, también la mala hierba que ha crecido. And those weeds and plants produce seeds. Y esos producen más semillas. And I scatter the seeds of anger, resentment, jealousy. I scatter the seeds from my own weeds out into the world. Mismo estoy sembrando ya esas semillas de por ejemplo, resentimiento, enojo, lo que sea. And Jesus offered me an option. Y Jesús me ofreció una opción. He said to me, Me dijo, find a wound encuentre una llaga. and really find that wound. Y realmente encuentra esa llaga. And this furrow was plowed Y esta línea fue arado so that all the seeds of your weeds, para que todas las semillas de tu mala hierba, you can plant them here. aquí los puedes poner. All the pain, Todo el dolor, all the disappointment, todas las desoluciones, all the self-hatred. todo el auto-odio. Here's a furrow, Aquí hay una línea, un lugar, and you can plant all of it in here. y puedes sembrarlo todo aquí. And I will take it into my body, Y yo lo voy a tomar en mi cuerpo, and I will give it growth. y yo le voy a dar para que crezca. But what comes up won't be weeds. Pero lo que sale no va a ser mala hierba, It'll be resurrection. va a ser resurrección. And there's a safe place for me to go now. Entonces hay un lugar seguro donde yo puedo ir. And his body was plowed up by evil and sin and human brokenness. Y su cuerpo fue arado por pecado, por el quebrantamiento del ser humano. So where better place for me to put my evil and sin and brokenness? No hay mejor lugar entonces que yo puedo poner lo que está mal en mí. Somewhere on this plowed up body, Algún lugar en este cuerpo que ha sido arado,
There's a furrow waiting to receive your seeds. Hay una línea, una llaga esperando recibir tus semillas. And I can Y testify, yo puedo dar testimonio, you plant the seeds of your pain and brokenness into that furrow. tú siembres tus semillas de dolor en esa línea, en esa llaga, And it actually bears good fruit. y da buen fruto. On the cross I carried across America, En la cruz que yo cargué a través de los Estados Unidos, it wasn't a crucifix, it was just two big sticks. no era un crucifijo, sino dos palos juntos, But in God's providence, pero en la providencia de Dios, one of the knots of wood uno de los nudos de madera resembles the head of Christ. tiene como semblante de la cara o la cabeza de Jesús. And just below the head of Christ Y debajo del rostro de Jesús was this great big gouge, a big gash in the wood. hay como un corte dentro de la madera. And it was big enough for me to stick my hand in. Y era suficientemente grande para yo poder poner mi mano adentro. I'll tell you, I had a lot of bad days out there with that Yo cross. tuve muchos días I bravos, had more bad days than allá, good days. más malos que buenos. And when it got really bad, Y cuando estaba muy mal el día, I just stick my fingers in that yo solo wound metía mis dedos en ese llaga and keep on walking. y seguía caminando. He's constantly inviting us. Él está constantemente invitándonos. Bring your wounds to me. Traiga tus llagas a mí. Go ahead and put the seeds in my furrows. Esas semillas en mis líneas, llagas. I let them do that to me Yo les permití hacer esto a mí, because I knew 2,000 years later porque yo sabía que 2000 años luego you would need to do this. necesitarías tú hacer esto. I'm making this available to you. Estoy haciendo esto que esté accesible para ti. As you said, Como tú dijiste, I'm open to you. estoy abierto a ti. Your mode is closed. Tu manera está cerrada. My mode is open. La manera de ser mío es abierto. Stop persisting Para de seguir o persistir in your unbelief. en tu falta de fe. Stop choosing to hold on. Deja de escoger aferrarte. Stop wanting to be angry with me. Para de querer estar enojado conmigo. Put it in me. Ponlo dentro de mí. All the garbage, Toda la basura. all the pain, Todo el dolor. all the things that you're so ashamed of, Todas las cosas que te causan all the vergüenza. contradictions of your life, Todas las contradicciones. de all tu the things vida. that you don't want anybody here to know about. Todas las cosas que no quieres que nadie aquí se entere. Put it in me, Ponlo dentro de mí. and still it will bear fruit. Y va a dar aún así frutos. In the very places that you're dying, Los lugares que estás muriendo, that is the first place that you'll experience resurrection. es ahí el primer lugar donde vas a experimentar resurrección. So, as we've been talking this week about transformation, Entonces, mientras estábamos en esta semana hablando de transformación, I think we all kind of have a dream of perfection. creo que todos tenemos como un sueño de perfección. Well, that day actually is coming, Bueno, ese día viene, but it's not today. pero no es hoy. So I ask you, Entonces yo les pido a ustedes, as an extremely wounded person, como una persona bien herido, to no longer persist. que ya no persistes, Stop choosing. para de escoger. Come over, Venga, touch the wounds, toca las llagas and believe. y cree.